Sí, ahora sí, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a estar en el libro de Marcos, bien, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Hemos estado yendo pues, por las tardes, así, a través del libro de Marcos, viendo los pasos del Señor Jesús, según el Evangelio de Marcos. Y bueno, continuamos hoy en el capítulo 5. Es un poco largo, vamos a intentar terminarlo hoy. Yo creo que sí, igual no voy a pasar tanto tiempo en cada versículo como en otros, pero para que tengáis un poquito idea de lo que vamos a ir viendo, pues son encuentros de Jesús con tres personas distintas, muy, muy distintas de hecho. Mirar cómo Dios, el Señor Jesús se encuentra con estas personas y yo creo que es bastante evidente un lema o una característica que vemos en su respuesta a estas tres personas muy diferentes y cada uno muy necesitadas. Bien, bueno, vamos a ver entonces en Marcos capítulo 5. Empiezo orando, que el Señor nos guíe y después vamos a la palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor una vez más. Gracias por tu palabra. Y pido que ahora, pues en el tiempo mirando la Biblia, que tú nos ayudes, guíanos, ayúdanos a aprender de tu palabra. Pedimos que sea de bendición y de ayuda a todos los que oigan. Ayúdanos, Señor, a aprender de Jesús y a aprender a imitarle mejor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, tenemos en Marcos capítulo 5 y el versículo 1 dice así. Bien, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bien, bueno, Jesús está con sus discípulos y cruza el mar de Galilea a la zona de Decápolis, como se llamaba. Dice 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Bien, bueno, esto es el primer encuentro, evidentemente. El Señor Jesús con, en este caso, pues, un hombre con espíritu inmundo. Ahora, esta historia es muy rara. Es muy difícil de terminar de entender, saber cómo es que funcionó todo. Ya he mencionado en alguna ocasión, ¿no? En los tiempos de Jesús, él se encontró con personas endemoniadas, como solemos decir, como la Biblia los llama a veces. Esto es, dice la Biblia que tenían espíritu inmundo. Esto no es simplemente, como dicen algunos, bien, pues una forma antigua de ver las enfermedades mentales o no es una explicación no científica de algo que es simplemente un problema médico. Esquizofrenia, algunos han dicho cosas así, ¿no? Literalmente está ocurriendo lo que la Biblia dice. Ahora, evidentemente, estamos en el siglo XXI. Yo no conozco de ninguna experiencia para nada parecida a lo que describe aquí Jesús, ¿bien? No, yo sé que pues ahí en diferentes partes del mundo se habla de cosas así y yo como no tengo experiencia y como no tengo conocimiento a primera vista, pues no sé comentar de ello. Pero en los tiempos de Jesús, bien, habían personas, la Biblia llama endemoniadas, esto es decir, que un demonio, un ángel caído, bien, la Biblia trata a los ángeles y los demonios como seres evidentemente reales, seres que existen, bien, y dice que tenía dentro un demonio. ¿Y qué pasaba con este demonio? El demonio le controlaba, bien, de una forma muy parecida a lo que se podría decir una persona que no conoce a Cristo, que es controlado por su deseo de pecar. Bien, una persona sin Cristo no puede vivir a veces ni siquiera como él quiere vivir. Bien, tienes las adicciones del pecado. Hay muchas adicciones diferentes en la Biblia. La adicción al pecado es la más grande y no se puede romper sin la ayuda de Dios. Bien, realmente sin la salvación. Bueno, de la misma forma que un adicto a una droga o al alcohol, alguna cosa así, pues no se puede librar, bien, sin, pues evidentemente en sus casos diferentes, intervención o ayuda o muchísimo esfuerzo, pues esta persona en esta historia estaba completamente encadenado, bien, no podía librarse
de la situación en la que estaba. Y yo no sé describir muy bien pues la interacción entre él y el demonio. Yo no soy experto y pues son cosas que, como digo, la Biblia habla de ellas y solo tenemos los detalles dados aquí en la Biblia. Yo no sé por qué se encontró este hombre endemoniado, cómo es que ocurrió, por qué, cuánto tiempo llevaba, no sé cuánto control tenía él sobre su cuerpo. Bien, muchos detalles que no lo sé. Bueno, no lo sabe ninguno, creo yo. A menos el Señor Jesús y los que estuvieron viviendo en esos tiempos. Pero simplemente lo que nos dice la Biblia, ¿no? Este hombre tiene un espíritu inmundo, dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. Bien, vivía en pues los cementerios, el cementerio, se podría decir. Nadie podía atarle ni aun con cadenas. Bien, y evidentemente esto no está planeado para ir por tocar cerca del día de Halloween ni nada de eso, ¿no? Es simplemente lo que ha tocado aquí. Pero suena como una película de estas que, pues, coge temas mórbidos y se ponen esas películas en Halloween, ¿no? Realmente temas muy tristes y muy serios que no se acaban de entender hoy en día qué es lo que pasó, pero bueno, la Biblia habla de cosas así. Y este hombre pues vivía entonces entre los sepulcros, no se le podía atar, el demonio que tenía dentro le daba fuerza superhumana para romper las cadenas, es lo que parece decir. Dice el 4, porque muchas veces así había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Bien, otra vez, suena como de una película de estas de terror o algo así. No, esto es historia, bien, y es lo que dice la Biblia y estamos en una porción narrativa de la Biblia, ¿no? O sea, esto está hablando de eventos históricos. Nadie le podía dominar. Evidentemente no era esto simplemente un hombre muy raro. Era un hombre controlado por un demonio o muchos demonios, como veremos ahora adelante. Bien. Una persona esclavizada. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Evidentemente, la víctima aquí es el hombre, está sufriendo. Está encadenado a los demonios y no puede librarse. Bien, es una persona que necesitaba desesperadamente la intervención del Señor Jesús. Bueno, Jesús se topa con él. Evidentemente no es por accidente, ¿no? Estos encuentros no ocurrían al azar. Jesús sabía a dónde iba. Se encuentra con esta persona. ¿Qué pasa? Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Bien. Bueno, en las historias de la Biblia siempre parece que hay algo de lucha interna entre la persona y el demonio, ¿no? Evidentemente aquí la persona vio a Jesús y desesperadamente quiere ser librado. Eso es por lo menos lo que podemos entender. Dice que le vio a Jesús, corrió y se arrodilló. Arrodillarse significa humillarse, ¿no? Reconocer que el que está enfrente es mayor. Hoy en día no se arrodilla de la misma forma, ¿no? Pero te imaginas inclinar ante un rey, una persona más importante en algún sentido, pues este hombre está dando importancia a Jesús, diciendo Jesús es mayor que yo, más importante que yo. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bien, esto ya parece ser el demonio que está hablando, ¿no? Habla porque una persona no le reconocería a Jesús como el Hijo de Dios así. Esto es información que reconoce el demonio. Le reconoce a Jesús, sabe quién es, sabe que Jesús es más fuerte que él, que no puede luchar contra Jesús. Bien, al final un demonio ante el Hijo de Dios no puede hacer nada. Y el demonio le pide a Jesús, por favor no me atormentes. Eso es fascinante esta historia. Bien, hay muchísimo que no sabemos acerca de los demonios. La Biblia nos cuenta los detalles necesarios, porque la Biblia evidentemente no es la historia de los demonios, es la historia de los humanos. Hay muchísimo que ocurrió en cuanto a
a los ángeles que cayeron, y los demonios, y son personajes muy importantes dentro de la historia de la creación, dentro de la historia incluso de la raza humana. Pero la Biblia enfoca en los humanos, no nos da muchos detalles en cuanto a los demonios. Pero este demonio, bien, reconocía que Jesús le iba a castigar, reconocía que Jesús le iba a atormentar. Y la Biblia dice que los demonios, junto a todos los que se rebelan contra Dios, serán castigados. Bien, de alguna forma Dios les atormentará justamente, ¿no?, conforme a sus méritos, conforme a sus culpas. Dios va a castigar a estas entes. Bien, la Biblia no habla de ninguna opción de salvación para los demonios. Los humanos sí. Jesús murió para salvar a humanos. Los demonios, quizás de una forma parecida a los humanos, cayeron, se rebelaron a Dios y no merecen salvación. No, igual que nosotros no merecemos la salvación, no merecemos que Jesús haya venido a salvarnos, a rescatarnos por el pecado. Los demonios tampoco. Bien, y aquí este demonio es fascinante. Él reconoce las consecuencias de sus acciones. Él sabe lo que va a ocurrir. Bien, él conoce en un sentido el futuro, lo que le espera. Porque le decía, esto es que Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Bueno, y no es la primera vez en Marcos que Jesús ha liberado a una persona endemoniada, ¿no? Aquí Jesús ve al hombre y le ha mandado al espíritu inmundo, al demonio, sal fuera de él. O sea, déjale libre a esta persona. Otra vez, la mejor forma de ver a esta persona es un esclavo. Una persona que no puede escaparse de esta relación con el demonio. Y Dios le ha mandado al demonio salir. El demonio dice, por favor, no nos atormentes. Jesús le responde, o Jesús habla directamente al demonio entonces. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El demonio respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Otra vez, un montón de tonterías se han hecho de este nombre en las películas. En fin, mucha fantasía, mucha ficción. Este nombre recordará igual a películas y cosas así. Esto es simplemente histórico, ¿no? Esto es lo que ocurrió. Se dice legión, y legión porque somos muchos. Da a entender que no era un demonio habitando dentro de esta persona, sino muchos, ¿bien? Y algunos piensan, pues legión, pues en términos romanos, pues hablaba de un grupo de 2000 soldados, y quizás es que significa que habían 2000 demonios, no se sabe. Y bueno, más adelante pues hay más razón por pensar eso. Pero el demonio le responde y da a entender, y aquí Marcos nos da estos detalles para que entendamos que este hombre está en la peor condición posible. Esta persona que se ha encontrado con Jesús no es que tenga un demonio, es que está completamente dominado, completamente controlado por estos demonios, estos espíritus inmundos. ¿Bien? Yo no puedo responder a preguntas en cuanto a cómo, hay mucho que no entiendo aquí, simplemente tenemos la información que nos da la Biblia, ¿bien? Y esto es histórico, igual que todo lo demás que hizo Jesús, que es historia, pues esto es historia, esto ocurrió. Jesús entonces habla con el demonio dice, me llamo Legión porque somos muchos, o sea, hay muchos demonios ahí dentro, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Bien, otra cosa, pues no se entiende muy bien, pero el demonio le pide a Jesús que no les mande. Hay que reconocer aquí, o sea, de esta historia no está escrita para que aprendamos un montón de características de los demonios. No está escrita para que entendamos cómo funciona la posesión demónica ni nada de eso, ¿no? Esto está escrito y veremos la razón muy pronto, porque el centro de esta historia es Jesús y el hombre. Los demonios son simplemente aquí, pues, personajes dentro de la historia. Y no sabemos por qué, bien, pero los demonios le rogan a Jesús, por favor, no nos mandes fuera. Esto da a entender que los demonios son completamente, o sea, no pueden
ir en contra de lo que les mande Jesús, ¿no? Jesús tenía autoridad absoluta sobre esos demonios. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Bien, bueno, cambio de tema, ¿no? Pero bueno, ahí cerca de donde está la conversación hay un grupo de cerdos, están comiendo, dice, y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Otra vez, pues igual suena mucho a película y cosas así, pero esto es cosa histórica. Jesús, entonces, Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, ahí otra vez, pues, otra indicación de que eran igual 2000 demonios. Y el hato, dice, se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. A mí, bueno, leo esto y me salen más preguntas que respuestas, ¿no? Como digo, yo no puedo dar muchas respuestas aquí al por qué. Yo no lo sé. Bien. Lo que vemos es que, Dios tenía absoluta autoridad sobre los demonios. Los demonios no querían estar sin estar dentro de ninguna persona, o sin tener hogar. Y le piden a Jesús, por favor, si no podemos estar en este hombre, déjanos entrar en los cerdos. Yo no puedo explicar el por qué. Bien, pero así es como ocurrió. Y Jesús les mandó entonces a los cerdos. ¿Qué pasa? Inmediatamente los cerdos, y esto creo, me imagino, es una indicación de lo terrible que era ser endemoniado. Bien, este pobre hombre, otra vez, toda esta historia pues nos da a entender que este hombre era una víctima. Este pobre hombre tenía dentro a los 2000 demonios. Bueno, cuando los demonios entraron a este hato de cerdos, inmediatamente los cerdos se echaron al mar. Bien, no sé si por el sufrimiento que tenían, no sé por qué ocurrió todo esto. Bien, esto es simplemente lo que cuenta la Biblia. Hay teorías y todo eso, sí, pero realmente no sabemos el por qué está ocurriendo estas cosas. Dice, se ahogaron entonces en el mar. Final de la historia de los demonios, ¿bien? Y ya, olvídate de ellos, porque el personaje principal, como digo, es Jesús y este hombre. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Evidentemente los cerdos pertenecían a dueños. Y esos dueños vieron lo que ocurrió, vieron que se habían muerto todos los cerdos, evidentemente, pues es algo muy muy serio, igual tenían todas sus posesiones igual invertidos en ese hato de cerdos. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, otra vez atormentado, este hombre es el que ha sufrido aquí, ¿no? Jesús le está rescatando a una persona, atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, dice, vestido y en su juicio cabal. O sea, las tres cosas distintas al principio. ¿Bien? Que no se podía quedar quieto, estaba desnudo y estaba endemoniado. Bueno, este hombre está completamente curado. Es una persona nueva. Nos dice, ¿no? Que antes de venir Jesús, los de la región tenían miedo a esta persona. Le habían intentado atar, me imagino, incluso haber intentado matar. No podían. Este hombre era, pues, evidentemente, tenía mucha fuerza por los demonios que tenían dentro. Bueno, Jesús viene y es, evidentemente, más poderoso que la legión de demonios y le rescata a este hombre. Y se ve sentado, vestido, en su juicio cabal, y la respuesta es muy triste. Bien, porque aquí Marcos nos ha estado pintando esta historia y todo esto deberíamos esperar que la gente lo viera y dijeron gloria a Dios, ¿no? Este pobre hombre ha sido rescatado, ahora está bien. Eso debería ser la respuesta. No fue así, bien tristemente. Y esto habla un poco del corazón humano. Los demás lo vieron, estos son las mismas personas que acaban de perder todos sus cerdos, ¿no? Quizá toda su ganancia. Lo habían perdido y vieron a este hombre curado, pero les era mucho más importante el que se acaban de quedar sin sus cerdos. Sus posesiones físicas eran muchísimo más importantes que lo que Jesús había hecho con esta persona necesitada. Dice, tuvieron miedo entonces. ¿Miedo de qué? Bueno,
Imagino miedo de perder más. Estaban enfadados y no sabían qué iban a hacer porque habían perdido su ganancia. Dice, y les contaron los que lo habían visto, o sea, los dueños de los cerdos, van al pueblo y cuentan lo que había pasado. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto es muy triste. Imagínate, este hombre, y como en nuestra sociedad, hay personas rechazadas por la sociedad, ¿no? Tratadas como indeseables, que está muy muy mal, ¿no? Todas las personas son creadas en la imagen de Dios, merecen el mismo respeto por ser hijos de Dios que ningún otro hombre. Bien, este hombre, siendo endemoniado, era una persona creada en la imagen de Dios. Era una persona, merecía el mismo respeto, el mismo cuidado que cualquier otra persona. Pero ¿qué pasa? Jesús le sana a coste, a expensa de los bienes materiales de los que estaban alrededor. ¿Y qué pasa? La gente se preocupa más por sus bienes que por este hombre. Bien que, muy parecido quizás a nuestros días. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a perder todas sus posesiones para ver una persona esclavizada al pecado, una persona indeseable, tristemente, rescatada? Pues muchas personas preferirían sus posesiones, ¿bien? Y yo reconozco que esto habla del corazón codicioso que tenemos todas las personas. Muchas veces nos importa más las posesiones físicas que el bien de los de nuestro alrededor. Esto es una historia evidentemente muy extrema. Yo no sé qué pasaría yo no sé qué habría hecho yo en esta situación. Pero la respuesta en masa, tristemente, fue en contra de Jesús. Había seguramente mucha historia, ¿no? Entre los de la región y este hombre. Quizás este hombre había hecho mucho mal. Seguramente. Seguramente le odiaban muchísimo. Le despreciaban. Y no estuvieron contentos que Jesús le ayudara. Y si lo estuvieron, pesó muchísimo más el miedo de perder sus posesiones. Bien. Por esto digo, esta historia no es acerca de los demonios. Mucha gente pues lee esto y se fascina, ¿no? Por lo místico, por las cosas que son raras y no se entienden de endemoniados y cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Los demonios no importan aquí. Aquí vemos la reacción de personas, la respuesta cuando ponen en la balanza, cuando ven visto en la balanza sus posesiones y el bien de esta persona muy muy necesitada. Y en este caso valió más sus pertenencias físicas. Bien. Le querían echar a Jesús por lo que había pasado a sus pertenencias. Dice, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de dar gracias a Jesús y en vez de estar contentos por el rescate de esta persona, pues le rogaron a Jesús que se fuera. Entonces, Jesús se va. Bien. Muy triste otra vez. Las consecuencias aquí, pues estamos hablando de algo muy muy serio. Jesús está predicando el Evangelio y le están rechazando. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Que es tan fácil de imaginar, ¿no? Este pobre hombre quizás tenía familia en el pueblo, ¿no? Quizás tenía amigos de sus tiempos anteriores. ¿Y qué ha pasado? Él, que esperaría ser recibido con brazos abiertos, por fin está libre de esta esclavitud.
¿qué ha visto? Que la gente no le ha valorado para nada. La gente ha valorado más sus posesiones que su persona. Él tiene que estar, pues, hecho polvo, exactamente. Dice, por favor, Jesús, déjame ir contigo, déjame ser un discípulo tuyo, que es comendable, ¿no? Es algo bueno. Jesús, de hecho, decía a la gente que le siguiera en ocasiones, ¿no? Y le dice, por favor, Jesús, quiero ir contigo, quiero estar contigo. Pero mira la respuesta, y esto es fascinante. Jesús le dijo, Jesús no se lo permitió, no fue la voluntad de Dios, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y que cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. La palabra misericordia significa el perdonar, habla de perdón, de no castigar, de no darte tu merecido. Y por muy esclavizado que estaba este hombre, era un pecador. Él no merecía, por lo fuerte que suena, no merecía ser rescatado, porque era un pecador. No, él estaba esclavizado por su pecado. Y Jesús le tuvo misericordia. Jesús le dio algo que no merecía. Jesús le perdonó. Bien, le rescató y le perdonó. De la misma forma que Jesús perdona los pecados de ti y de mí. Está dispuesto a perdonar. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, estamos muertos en los pecados. Eso es decir, no podemos luchar contra el pecado. Nacemos todos con una tendencia a la rebelión, una tendencia hacia el pecado. Y cada persona, dice la Biblia, no hay justo, ¿bien? No hay persona que haya vivido sin pecar. El castigo de ese pecado es la muerte. Bien, el castigo de ese pecado es severo. Y estamos igual de esclavizados en el pecado que este pobre hombre que tenía los endemoniados. Bien, deberíamos vernos aquí reflejados en la persona de en el personaje este de la historia. Estábamos nosotros sin esperanza y Jesús ofreció la salvación, el perdón de los pecados. ¿Cuál ha sido tu respuesta? Si tú has sido salvo, bien, si tú eres un hijo de Dios, has sido perdonado por tus pecados, ¿cuál es tu respuesta? Pues tu respuesta debería ser como este hombre: Señor, por favor, permíteme estar contigo, quiero ir contigo. Bien, y mucho habrá dicho, pues quiero estar en el cielo con Dios. Pero en este caso, Jesús le dijo al hombre: yo tengo otros planes para ti. No quiero que vengas conmigo todavía. Un día estaría con él en el cielo, ¿no? Un día se reencontraría con Jesús. Pero Jesús le dijo: no, quiero que te vayas a tu casa, que vuelvas a los tuyos, dice, y les cuentes lo que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales la historia de tu salvación. Cómo ha tenido Dios misericordia de ti. Eso es lo que yo quiero para ti. Jesús se fue, ¿no? Abandonó la región, la gente le rechazó y dejó a este hombre para predicar. Ahora, esta historia es muy, muy paralela a el ministerio entero de Jesús, ¿no? Porque Jesús fue rechazado, fue crucificado, el pueblo de Israel le rechazó y se fue una vez más al cielo. Bien, de la misma forma que abandona esta región. ¿Y Jesús qué dejó atrás? Dejó a unas cuantas personas transformadas. Los discípulos, y habían más que los discípulos. Y les dejó allí y les dijo: id y predicar el evangelio y cuenta a los demás lo que yo he hecho por vosotros. Exactamente lo que está ocurriendo aquí con este hombre es lo que Jesús hizo cuando volvió al cielo y dejó atrás sus discípulos, diciéndoles: ir, predicar el evangelio, hablar de lo que el Señor ha hecho contigo. Bien, esto es muy, muy paralelo a la Gran Comisión y lo que Él mandó a sus discípulos después. Bueno, dice entonces: y se fue. Este es el hombre endemoniado. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice, todos se maravillaban. Y ahí deja muy abierto la respuesta de la gente. Y yo me imagino que algunos oyeron el testimonio de este hombre y se salvaron. O sea,
reconocieron lo que había hecho Jesús. Yo por lo que dice aquí que se maravillaba. No, seguro que muchos no. Seguro que muchos siguieron rechazando. Como los que tenían los cerdos y le habían mandado fuera a Jesús, ¿no? Pero la gente se maravilló. Y eso es lo que ocurre cuando Dios transforma la vida de un pecador. Bien. Os hablo de mi vida personal. Antes de ser salvo yo era un pecador. Bien, yo pecaba, era una persona mala, entregada al pecado. No podía decir no al pecado. Jesús me salvó y me está transformando. No me ha quitado, o sea, me ha perdonado por el pecado, pero sigue habiendo pecado en mi vida. Sigo siendo una persona que peca, sigo siendo una persona que hace maldad. Pero con la ayuda de Dios me está transformando. Y poco a poco mi vida es diferente. ¿Bien? Y lo que debería ocurrir cuando uno es salvo, cuando Dios le salva, como hizo conmigo, debería maravillar la gente. Deberían decir, menudo cambio ha habido. Menuda transformación. De la misma forma que la gente se maravilló con este hombre endemoniado. Eso es lo que debería pasar en la vida de cada uno. Y los que estéis aquí pues escuchando, espero que hayáis sido también perdonados por los pecados y hayáis sido transformados, rescatados de la misma forma que este hombre fue rescatado por Jesús. Espero que sea el caso y espero que tu vida ahora sea de maravilla a los demás. Que la gente diga, pero esta persona no es la persona que antes pecaba, que antes era esta persona mala, y ahora ¿quién es? Es una persona pues que no se reconoce de lo distinto que es. Eso debería ser la historia de todos los cristianos. ¿Bien? Ahora, muchas veces los cristianos tenemos testimonios terribles, ¿no? Y se nos llama con razón hipócritas, y se nos llama de muchas cosas, porque muchas veces como cristianos decimos una cosa y después no la cumplimos. ¿Bien? Y ahí me incluyo a mí mismo, porque como digo, sigo siendo un pecador. Sigue habiendo muchísimo para cambiar en mi vida. Pero debería ser que la gente se maraville con la vida de los cristianos. Bien, y en muchos casos ha sido así. Un cristiano que realmente es transformado y empieza a vivir de otra forma, deja maravillado a las personas a su alrededor. Pero bueno, eso entonces es la primera. Hemos pasado casi media hora. Mira, vamos a dejarlo allí. Hay dos historias más aquí que vamos a ver, pero los veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Hemos visto cómo actuó Dios con un pecador, una persona esclavizada. ¿Bien? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le vio y dice que tuvo misericordia sobre él. Le amó, le dio algo que no merecía, que era rescate. Bien, en este caso, pues, muy fantástico lo que ocurrió, ¿no? Con los demonios, los cerdos y cosas muy raras aquí, sí. Pero, para sintetizarlo, lo que está ocurriendo aquí es, hay una persona necesitada, Dios le ayuda y le transforma la vida. Bien, y es un reflejo muy muy bueno de lo que ocurre cada vez que Dios salva a una persona, salva a un pecador. Esta historia se ocurrió en mi vida y en la vida de cualquier persona que haya sido salva, ¿no? Perdonada por sus pecados. Espero que los que estéis aquí escuchando, pues todos vosotros también hayáis sido perdonados por los pecados. Y si es el caso, pues que estéis siendo transformados, igual que esta persona. Y que la gente se esté maravillando por el cambio que ha sido efectuado en tu vida. Eso es como debería terminar la historia. El centro de la historia entonces es Jesús y lo que él hizo con este hombre. No os ofusquéis con los demonios, que como digo, no importan dentro de esta historia. Ellos son simplemente el problema. Igual que en tu vida y en mi vida, el problema era el pecado, nuestra tendencia hacia el mal. Dios eliminó eso, le rescató a esta persona, ¿bien? Y le dijo, mi plan para ti ahora es publicar lo que yo he hecho en tu vida, exactamente como deberíamos estar haciendo todos nosotros como cristianos. Bien, bueno, lo vamos a dejar allí. Hemos llegado al versículo 20. La semana que viene, Dios mediante, terminaremos el capítulo 5. Bien,
Como digo, hay dos personas más, dos personajes más que vamos a ver. Dos personas muy necesitadas y vamos a ver cómo Dios les rescata a estos también. Pero bueno, eso para la semana que viene. Que Dios os bendiga a todos, que os dé muy buena semana. Y bueno, vamos a concluir ahí el culto. Bien, que Dios os bendiga a todos.